Buenas tardes, estamos en Punto de Fuga, el programa del Instituto Superior de Formación Docente número 19. Hoy compartiendo esta tarde con Oscar Hernando. Buenas tardes, Oscar. Hola, Víctor. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bienvenido. Oscar Hernando es instructor o facilitador en inteligencia emocional, ¿no es así? Así es, sí. Nosotros habitualmente abordamos en el programa cuestiones que tienen que ver con las buenas prácticas docentes. Y el escenario y los desafíos en las cuestiones con las cuales nos encontramos en la escuela, en el instituto, en todos los niveles de enseñanza, son tan variadas, tan plurales, y nos topamos con problemas de tan diversa naturaleza que habitualmente padecemos el agotamiento de nuestras recetas, de nuestras teorías, y entonces siempre estamos atentos y buscando alternativas para solucionar problemas, dificultades, en todo lo que tiene que ver con esta relación que entablamos con nuestros alumnos con el objetivo de facilitar los aprendizajes. ¿Crees, Oscar, que la inteligencia emocional, el cúmulo de teorías que hay alrededor de este concepto, las prácticas que se han ido desarrollando desde hace un tiempo, pueden ser de utilidad en el ámbito escolar? ¿Cómo ves la cuestión? Mirá, yo creo que alguna vez hasta he bromeado con vos y hemos hablado de esos profesores que dicen que la materia de él es la más importante, sí. ¿Viste? Y por supuesto yo como instructor y facilitador de inteligencia emocional te digo que las emociones son lo más importante. Claro, claro. Realmente invaden todos los ámbitos de nuestra vida, no solo la educación, y cuando hablamos de la educación hablamos de la relación entre los alumnos, la relación alumno-profesor y la relación entre los profesores, e incluso entre los distintos niveles de profesor, o sea, el subordinado, el jefe, ¿verdad? Invade todos los aspectos de nuestra vida. Las emociones no las podemos obviar. En el ámbito de la salud es fundamental. Viste que hay dichos que a veces no tienen fundamento, pero cuando se dice viejo, no te pongas nervioso que te hace mal, ¿viste? Ese tipo de cosas realmente es así. Y por supuesto en el ámbito familiar, ya dijimos, en la relación con nuestros hijos, en todos los ámbitos de nuestra vida están presentes las emociones, por más que no nos gusten a veces, algunas veces son desagradables, muchas veces sí, pero están presentes. Y en la educación yo considero que es fundamental. Sin ir más lejos, yo te confieso algo, ahora que estamos solos, yo había preparado una presentación, pero es la primera vez que hablo en radio. Ajá. Y estoy muy nervioso, y la verdad, te digo la verdad, Víctor, estudié pero no me acuerdo. Bueno, eso te permite hacer simpatía y simbiosis con eso que sienten nuestros alumnos la mayor parte del tiempo, o muchas veces, frente a situaciones de examen o en situaciones en las cuales son evaluados, y entonces ahí hay una necesidad de superar, de desarrollar una técnica o de aprender también a superar una situación que no tiene que ver por ahí con los contenidos cognitivos o con el diseño curricular o con las unidades de un programa, sino que tiene que ver con cómo nos manejamos a nosotros mismos, con las habilidades que podemos desarrollar en la vida para manejar situaciones difíciles. ¿Cómo nos podrías explicar, para nosotros que no estamos en contacto con los temas de la inteligencia emocional, en qué consiste, cuáles son sus claves y cuáles son los aspectos a los que estas teorías le prestan mayor atención? Está bien. Sí, en primer lugar me gustaría decirte, vos sabés que yo soy contador. En realidad, ¿qué hace un contador hablando de inteligencia emocional?
y tiene que ver con lo que vos dijiste que le pasa tanto a los docentes, y es ese estrés, esa tensión permanente, que tiene que ver con la actividad y tiene que ver con los tiempos que vivimos, que son cada vez más acelerados, cada vez nos exigen más. Entonces yo empecé a estudiar inteligencia emocional hace 2 años. Fíjate vos que tenía ese libro tan famoso, del cual después vamos a hablar, de Daniel Goleman, que se llama La inteligencia emocional, lo tenía en mi biblioteca y no lo había leído. Y por suerte no lo leí en ese momento, o sea, no lo leí hasta ese momento, después te voy a explicar por qué también. Pero bueno, yo sentía la necesidad, tenía tanto estrés, nuestra profesión es tan estresante también, que tenía necesidad de hacer algo. Entonces me conecté para hacer un curso de inteligencia emocional. Por esos temas que tienen que ver con lo que llamamos inteligencia intrapersonal, o sea, el manejo de nuestras propias emociones. Sin embargo, después, con el transcurso justamente de ese curso online que hice, me di cuenta que estaba resolviendo un montón de otras cosas que no me daba cuenta que tenía como defectos, porque no me daba cuenta realmente que tenía otros problemas, no solo el manejo del estrés o el manejo deficiente del estrés. Y así entonces, después empecé a perfeccionarme y no solo, después dije, bueno, esto que yo aprendí que me hizo tanto bien a mí y a la gente que me rodea, porque yo era una persona estresada e iracunda, claro. Entonces, esto que me hizo tan bien a mí, yo quiero enseñarlo también. Me parece un desafío muy importante porque yo, como vos sabés, entonces no soy de este circuito docente, entonces yo me cuesta bastante hablar en público, estoy aprendiendo a hacerlo, pero es un desafío muy importante y yo quiero empezar a transmitir esto, ¿no? Y justamente yendo concretamente más a lo que vos me decís, esta es una disciplina, vos también lo planteaste muy bien, es una disciplina muy ecléctica, se nutre de un montón de disciplinas a su vez, ¿no es cierto? Sobre todo de la salud, de muchos profesionales de la salud, de la psicología, de ilustres psicólogos, sobre todo de la psicología positiva, ¿sí? Que es una rama de la psicología que no trata las patologías, sino otras cosas, como por ejemplo la felicidad, que antes sonaba como decir, tratar de qué pavada, ¿no? Y bueno, esas cosas son muy importantes. Todo el tratamiento de mejorar, digamos, de perfeccionarse, de desarrollar los talentos, todo eso. Y hay una disciplina muy importante que aportó muchísimo en todo lo que es inteligencia emocional, que son las neurociencias. Ajá. ¿Por qué? Porque a partir del año 90 aproximadamente, sobre todo en Estados Unidos, fue considerada la década del cerebro, porque se le dio un gran impulso a todos los estudios relacionados con la mente y con el cerebro. Y justamente eso apoyado principalmente en las nuevas tecnologías, es decir, en las tomografías computadas, en todos esos sistemas que permiten ver al cerebro en tiempo real. Es decir, podemos ver ahora no qué piensa, pero podemos ver qué zonas del cerebro se activan en una persona cuando está pensando, por ejemplo, en su abuela, o cuando se le está acercando un tigre, o cuando hace un gol Boca. Es decir, podemos ver en tiempo real, cosa que antes no pasaba. Antes se tenía que deducir qué le pasaba a un cerebro desde afuera, y por ejemplo muchas veces se estudiaba, o generalmente no quedaba otro remedio que estudiar a la gente que había tenido lesiones cerebrales. Claro. Tenía anulados ciertos sectores del cerebro, entonces se deducía que como tenían anulados sectores del cerebro y entonces tenían problemas de motricidad, entonces esa parte del cerebro, claro, se relacionaba con la motricidad. Ahora en vez de estudiar cómo funciona el cerebro a partir de esas zonas que dejan de funcionar, ¿no? Entonces se dañó, no puede hablar, quiere decir que esa parte que se golpeó entonces, o que se dañó, regulaba el habla. Claro. Entonces ahora, supongo yo, entiendo por lo que vos nos explicás, el mapeo que se puede hacer a través de las nuevas tecnologías nos permite entender cómo funciona el cerebro y el manejo de las emociones, para luego hacer un uso de esa información para poder manejar de mejor manera nuestras propias emociones. Claro, en este caso justamente se ve qué sectores se activan con las emociones, y entonces se ve claramente nuestro cerebro ha ido evolucionando y ha ido, digamos, acumulando capas. Ninguna se desechó. Las capas más internas de nuestro cerebro, más profundas, son las más primitivas, las llamadas reptilianas, que tienen que ver con los movimientos y las emociones más básicas, como por ejemplo los mecanismos de huida o lucha o sometimiento, ¿no es cierto?, que son muy básicos. Claro. Después el cerebro ha ido evolucionando a través de millones de años, ¿no es cierto?, con otras capas, hasta llegar a los lóbulos prefrontales, que son los puramente intelectuales, ¿no?, que distinguen al ser humano de otros animales, ¿no?
Y se ve claramente cómo en las emociones están involucrados los lóbulos prefrontales, pero también fundamentalmente un sector del cerebro que está muy profundamente situado, que se llama la amígdala, que es el centro de la memoria emocional. Ajá. Entonces hay una interacción permanente entre la amígdala y los lóbulos prefrontales. Por eso hay un científico muy conocido, Antonio Damasio, que es uno de los precursores de la inteligencia emocional en cuanto a sus trabajos, que ha escrito un libro que se llama El error de Descartes, o no sé cómo se pronuncia, perdón, Descartes, sí. ¿no es cierto? Sí, sí. Que dice, pienso, luego existo, ¿verdad? Sí. Y él dice, no, siento, luego existo. Como poniendo el eje En que primero sentimos en las emociones, en lo más profundo de nuestro cerebro, sí. Y después pensamos. Claro. ¿Sí? No siempre es así, hay de las dos cosas, ¿no? Claro. A veces justamente los pensamientos provocan emociones, Claro. pero muchas veces, fíjate, ante un estímulo externo, primero actúa, o sea, entra un estímulo por nuestros oídos, nuestros ojos, y va primero a la amígdala lo registra y envía señales a nuestro organismo, como esos mecanismos que te decía de lucha-huida. Entonces, antes de ser conscientes de un peligro ya actuamos, ya el organismo se prepara para actuar. ¿Cómo? Por ejemplo, cortando el aparato digestivo y llevando esa sangre a las extremidades para luchar o para correr. Preparando, ¿sí?, el cuerpo para la reacción. Exactamente. Y después de eso, pero en una fracción de segundo, por eso casi no nos damos cuenta que es así, después pensamos en ese peligro. Y después evaluamos, hacemos una evaluación de ese peligro, a ver si es real o no, a ver si el perro que nos ladró atrás era un Rottweiler o un caniche. Claro. Sí, pero primero saltamos. Claro. ¿Sí? Y después evaluamos, y después puede ser que el cerebro nos juegue una mala pasada, y por eso tenemos que estudiar inteligencia emocional, Claro. porque después por ahí hacemos una mala evaluación en base a experiencias pasadas que un poco nos traicionan y que nos dicen que si una vez un perro nos mordió, este perrito, aunque sea chiquito, nos puede llegar a morder. Bien. ¿Verdad? Estás escuchando a Oscar Hernando, que nos está ayudando a comprender cómo, a partir del conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro, podemos tal vez encontrar información que nos permita manejar mejor nuestras propias emociones y nuestras relaciones con los demás. Oscar, vos hablabas de las relaciones interpersonales, el manejo de la ira. Supongo que todos estos avances que nos permiten comprender mejor el funcionamiento de nuestro cerebro también nos permiten luego analizar nuestras reacciones y trabajar sobre nuestros propios sentimientos y reacciones y relaciones con los demás, imagino. Claro, por eso nosotros, por lo menos en la escuela que yo he seguido de inteligencia emocional, hablamos, digamos, la inteligencia emocional básicamente definida es la capacidad para manejar las emociones propias y ajenas. Esa sería la definición. Es una definición muy básica. En realidad en los seminarios damos una definición mucho más extendida y la analizamos. Pero básicamente es así, porque si no se nos iría mucho tiempo, ¿no? Entonces, en función de esto, justamente se derivan 5 habilidades prácticas, que son las herramientas que nosotros tenemos para manejar nuestras emociones. Ajá. Y por eso volvemos para atrás y podemos hablar de 2 categorías: la inteligencia intrapersonal, como ya dije, el manejo de nuestras emociones, que tiene que ver con eso, y que consta, después la vamos a detallar si te parece, no, del autoconocimiento, la autorregulación y la motivación. Esas serían las inteligencias intrapersonales, o sea, el manejo de nuestras propias emociones. Y después las inteligencias interpersonales, que son el manejo de las emociones ajenas, que sería la empatía y la destreza social. Entonces nosotros, por supuesto que están todas muy relacionadas. Como materia de estudio, como vos sabés, a veces se analizan y se separan y se estudian por separado, pero están muy interrelacionadas, ¿no? Y en una situación de la vida, en realidad, por presencia o por ausencia, pero están las 5. Claro. Siempre están las 5. Después vamos a tratar de ejemplificarlo, ¿no? Claro. Además imagino que como la persona es un todo interconectado, siempre se presentan estos distintos aspectos también interconectados y qué interesante. Estamos escuchando algo que por ahí no pertenece estrictamente a aquellas prácticas que son más habituales en la escuela. Estamos muy acostumbrados al gabinete psicopedagógico, a las asistencias
que nos ayudan a enfrentar situaciones, pero tal vez el análisis de nuestras reacciones, el análisis y el autoconocimiento, aquello que nos motiva o no nos motiva, tenga una relación y una vinculación positiva con herramientas para promover mejores prácticas. Se me ocurre que, por ejemplo, el tema de la motivación es para nuestros alumnos un tema capital, porque se habla de motivación intrínseca, algunos autores. Exacto, sí, ¿no? Sí. Entonces, uno se encuentra habitualmente con chicos alumnos y alumnas de todas las edades, que no presentan un diagnóstico de una deficiencia o un trastorno o una situación complicada desde lo cognitivo, pero aún así presentan una situación de fracaso escolar. Entonces, cuando uno analiza la situación desde el punto de vista clínico, no tenemos un diagnóstico clínico que explique el fracaso o que explique la falta de motivación. Nos encontramos habitualmente con alumnos que no disfrutan de sus clases, que no encuentran motivos internos para interesarse por la materia, de manera que, bueno, parecería ser que esta disciplina que nos acerca cuestiones de la motivación, del análisis de estos mecanismos, bueno, podrían tener una interesante aplicación en el ámbito escolar. Sí, por supuesto. Yo no quisiera, por supuesto no soy experto en educación, no quisiera meterme en ciertos terrenos, pero de todas maneras me gustaría aportar algunas cositas. Yo sé que es muy difícil el trabajo del docente, realmente no hace falta hacer un gran ejercicio empático para darse cuenta de las dificultades enormes que tienen. Y desde lo institucional también comprendo que es muy difícil a veces darle las herramientas, incluso hacer un programa especialmente diseñado para que el alumno aprenda un poco a manejar sus emociones. Si bien hay algunos programas, creo que lo hemos hablado, y conozco que tienen aplicación en algunos colegios, un programa que se llama Ser Humano, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Yo comprendo las dificultades que tiene su implementación por razones de presupuesto, por razones de tiempo. De todas maneras, yo creo que hay muchísimo para hacer más allá de eso. Es como, bueno, gestionar un cambio, uno propio. No hay que esperar que los demás cambien o que la situación cambie. Tenemos que nosotros propiciar un cambio para nosotros, ¿no? Es como esa frase atribuida a Marcel Proust, que dice: nada ha cambiado, solo yo he cambiado, entonces todo ha cambiado. Claro. ¿Verdad? Nosotros tenemos que gestionar el cambio desde nuestro pequeño lugar de trabajo, en este caso desde la docencia. Un profesor tiene que estar equilibrado emocionalmente para manejarse mejor él, por supuesto, fuera de la clase, pero también con los alumnos que cada vez son más problemáticos. Y hacer un ejercicio después, estar preparado para hacer un ejercicio, un esfuerzo importante, por supuesto, de empatía, para comprender por qué los alumnos se manejan de la manera en que se manejan, ¿no? Estás escuchando a Oscar Hernando, instructor en inteligencia emocional, que nos está ayudando a comprender esta disciplina y a analizar cuál puede ser el fruto que podemos sacar de esta reflexión en torno a nosotros mismos y a nuestras emociones para aplicarlas a las buenas prácticas docentes. Oscar, te propongo que hagamos una pausa musical y continuamos en un momento conversando sobre este tema interesante. A nuestros oyentes les decimos que nos pueden llamar para acercarnos comentarios y sugerencias al 480-4118 y 410-4580.